es Helber García Santamaría. Desde hace aproximadamente 3 meses acompaño a la Junta Directiva de ANEBRE en la Secretaría de Relaciones Intersindicales y Asuntos Jurídicos Laborales y de Género. Esa es una de las razones por las cuales estoy en representación de mis compañeros de la Junta. Además, trabajo en la Unidad Administrativa de la Subgerencia Cultural y hace 28 años trabajo con el banco. En esta oportunidad, en nombre de mis compañeros de la Junta Directiva, queremos agradecer la invitación a este gran evento por ser un día especial, un día para reconocer, celebrar y agradecer a todas las mujeres que con su esfuerzo, valentía y compromiso han sido, son y continuarán siendo pilares fundamentales en nuestra sociedad, en nuestros hogares y además en nuestro entorno laboral. Desde nuestro sindicato queremos reafirmar nuestro compromiso con la equidad de género, la eliminación de barreras y la construcción de un ambiente donde todas las mujeres sean valoradas, escuchadas y respetadas. Sabemos que aún hay retos por delante, pero estamos aquí para sumar esfuerzos, para impulsar el cambio y para ser parte activa de una transformación justa e inclusiva. Es un día para reflexionar sobre los avances logrados y asimismo sobre los nuevos desafíos que enfrentamos en la lucha por la igualdad, y eso sí, con un compromiso inagotable. A nuestra invitada especial, Daniela González Ramos, gracias por inspirarnos con su trabajo y experiencia. Finalmente, un fuerte abrazo para todas y gracias por la oportunidad y espero que sea un momento de agrado este gran evento. Gracias, Geraldine. Muchas gracias, Helber, y gracias a todos. Disculpen un poco los inconvenientes que hemos tenido para el ingreso. Y pues bueno, les agradezco igualmente a todas por estar en este espacio en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, que efectivamente es el día de mañana, pero lo estamos realizando en este momento. Recuerden que esta es una ocasión donde pues debemos de aprovechar y participar de la presencia pues de nuestra conferencista Daniela González, quien es experta en el tema, y pues también cualquier inquietud o ser partícipes de, pues, de esta conferencia y disfrutarla claramente. Al final también realizaremos algunas sorteo de algunas bonos, entonces también para quienes puedan participar y se queden hasta el final. Le doy paso a Kelly, quien va a hacer una corta también bienvenida para todos. Muchas gracias. Eh, Listo, ok. Bueno, hola, muy buenas tardes a todas. Es para mí un placer justamente saludarles. Estoy muy emocionada de hacer parte de este espacio, especialmente con nuestra conferencista, pues Dani. Ella es antropóloga de profesión. Entonces vamos a aprender muchísimo de la parte de humanidades. Adicionalmente, ella es especialista en estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces ya pueden ver el referente que tenemos en esta ocasión. Y finalmente también Dani es magíster en derechos humanos y se me va, en derechos humanos y Culturas de paz. y culturas de paz. Gracias, Dani. Qué pena, se me fue esa partecita. Y culturas de paz, y tiene una gran trayectoria trabajando con mujeres en diferentes contextos, tanto en temas de paz como de violencia y de posconflicto. Entonces, pues nada más para no tomarme mucho la palabra, pues invitarles a estar súper activas, a hacerle muchas preguntas a Dani, que es un placer y es un honor también contar con ella en este espacio. Así que Dani, bienvenida y somos todo oídos hacia ti. Gracias, Kelly. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí, la verdad que recibirla fue un gusto absoluto. Desde el comienzo, digamos, he estado en constante comunicación con Kelly y le dije que para mí hacer este tipo de espacios, mucho más allá de un camino profesional en el que he venido trabajando hace varios años, representa pues un compromiso de vida. Entonces, para mí es un gusto poder estar compartiendo este sentido, este compromiso de vida con ustedes y esperemos que lo que yo les presente sea de utilidad y sea como por lo menos objeto de reflexiones entre nosotras. Veo que no somos tantas participantes, entonces me gustaría que cada una se presentara rápidamente, solamente con el nombre, ya que tenemos la posibilidad de hacerlo un poco más cercano.
Entonces, si quieren, yo voy a ir diciendo el nombre de la persona que me aparece acá y esa persona abre su micrófono y se presenta rápidamente. Bueno, por aquí veo a Lili Negret. Ahí se escucha. ¿Me están escuchando ahí Sí, ustedes? sí te escuchamos, pero seguramente Liliana o no le funciona o en este momento no Listo. está. Entonces, pues bien, sigamos. Laura Guerrero. Tampoco, ¿cierto? No, Listo. Luz Dari Layton. Creo que tampoco. Veo ahí a Kelly del Castillo. Hola, Hola, hola Kelly. Kelly. hola. Ay, lo que pasa es que hay que activar los micrófonos porque a mí me salió el aviso de que el anfitrión no permitía que activaran el audio. Debe ser por eso que las compañeras no han podido ingresar. No, pues no han podido activar su audio. Listo, gracias por decirlo. Buenas tardes, yo soy Kelly del Castillo, trabajo en el Centro Cultural de Sincelejo y aquí los voy a acompañar un ratico. Muchas Sí, gracias por la invitación. gracias a ti, Kelly. Gracias. Por ahí yo vi que Luz Dari alcanzó a activar el micrófono. Sí, señora, muy buenas tardes. Yo me llamo Luz Dari Layton y trabajo en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Qué bueno, Luz Dari, muchas gracias. Por ahí vi que hay varias actividades en conmemoración al Día de la Mujer en la biblioteca. Así que qué bueno que estés acá. Mónica Roldán. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, se te escucha súper bien. Hola, buenas tardes. Mónica Andrea Roldán Sierra. Estoy en la sede de Bogotá. Trabajo con el Departamento de Servicios Administrativos en el área de publicaciones. Todo un gusto estar acompañándolas. Gracias, Mónica. Mirna Zuley Riascos. Hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Zuley. Soy de acá de Buenaventura. Soy auxiliar. Es un gusto y un placer estar con ustedes. Gracias, Zuley. Bueno, listo. Entonces yo creo que ahora sí vamos a iniciar con la presentación. Cualquier duda o cualquier cosa la podemos estar escribiendo aquí directamente y yo voy a estar pendiente de la sala. Ahí ustedes están viendo las diapositivas. Sí. Listo. ¿Se alcanza a ver bien o se ve pequeña la letra? Sí, sí se ve bien, Dani. Listo, súper. Bueno, entonces, pues como les mencionó Kelly, yo estoy aquí para acompañarlas en algo muy específico y es reconocer porque el 8 de marzo es nombrado el Día Internacional de la Mujer, antes se llamaba el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y reconocer entre todas, nosotras como mujeres, cuál es la importancia de esta fecha para nosotras, para nuestras vidas, para nuestras trayectorias profesionales y laborales. Listo. Hoy vamos a hablar sobre estos 8 puntos. Bueno, yo iba a presentar aquí un poco quién era, pero ya me presentaron, así que agradezco enormemente también esa presentación. Después vamos a hablar de los derechos laborales, vamos a dar un contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos laborales. Enseguida vamos a hablar sobre los derechos laborales y las mujeres, qué tiene que ver eso con el género, porque hay que hacer esa especificidad.
En cuarto lugar, vamos a hablar sobre cuál es el panorama actual, cuáles son las estadísticas, las cifras que nos permiten reconocer qué es lo que está pasando actualmente, cuáles son los derechos ganados y qué tanto se ha hecho efectiva esa aplicación de los derechos a nivel internacional y nacional. Después vamos a hablar particularmente sobre la historia del 8 de marzo. A continuación haré una línea de tiempo sobre mujeres colombianas que han abierto caminos en Colombia, que nos han permitido acceder a ciertos espacios que antiguamente estaban vetados para nosotras. E intentaremos ahí darles un lugar en nuestras historias, en la historia oficial de este país. El antepenúltimo punto es preguntarnos si el cuidado es trabajo, porque hace años venimos haciéndonos esta pregunta y esto porque es importante para la situación actual social y política de Colombia. Y finalmente haremos una pequeña actividad grupal para poder concretar un poco más todo esto de lo que vamos a hablar y poderlo aplicar un poco más a nuestras historias de vida. Bueno, aquí ya la presentación ya la hicieron. Listo. Entonces, ¿por qué vamos a hablar? Porque quiero empezar hablando sobre los derechos laborales, porque, como les mencionaba antes, el Día Internacional de la Mujer antes se llamaba Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y esto tiene una razón, y es que las mujeres que ejercían trabajos en espacios privados carecían de ciertos derechos para poder desarrollar sus trabajos en dignidad, derechos con los que ahora contamos, pero realmente hasta hace muy poco. Entonces, para situarnos en contexto, me gustaría contarles que la mayoría de personas asumen que los derechos laborales fueron como unas ganancias que se generaron en el marco de la revolución industrial. Sin embargo, desde la antigua Roma se tiene conocimiento de que existían ciertas relaciones que mediaban algunos derechos que debían tener los trabajadores cuando trabajaban para una empresa o incluso para el Estado mismo. Ya habían unos acuerdos que permitían que los trabajadores desarrollaran sus labores en condiciones dignas. Sin embargo, sí es durante la revolución industrial que se empiezan a generar nuevas formas de trabajo, entonces las personas dejan de trabajar en sus hogares o en sitios que habían destinado sus patrones y sus empleadores como espacios para vivir y trabajar y empiezan a ir a sitios específicos para realizar trabajos ya de tipo industrial. Al principio, todas estas condiciones, digamos, el hecho de trasladarse hasta los espacios y el hecho de empezar a desarrollar esos trabajos, pues generó que no se tuvieran en cuenta los derechos o las obligaciones que tenían los trabajadores con sus empleados ni los derechos que ellos tenían. Las condiciones en ese momento eran bastante precarias, realmente eran condiciones muy violentas, por decirlo de alguna manera, y las personas desarrollaban todas sus actividades en condiciones de insalubridad y de inseguridad. Entonces también habían muchos accidentes en los trabajos, accidentes por los que nadie respondía y no se generaban condiciones para mitigar esos accidentes ni para, por ejemplo, la propagación de virus y bacterias dentro de los espacios laborales. Digamos un poco lo que sucedió ahí es que las personas se empiezan a unir y empiezan a hacerse la pregunta de qué es lo que nos hace falta en estos espacios para poder desarrollar estas actividades de una manera mucho más digna y empiezan a generarse agrupaciones de trabajadores. Dentro de estas agrupaciones de trabajadores, ellos empiezan a realizar unas pequeñas como demandas a sus empleadores, pues pidiendo condiciones básicas de dignidad dentro de sus trabajos. Al principio, y bueno, aún todavía sucede, pero no de una manera, no de la misma manera en la que sucedía antes, porque antes pues no existían estos derechos, estas demandas y estas manifestaciones se reprimían de una manera mucho más violenta y al no tener los empleados ningún tipo de derechos, pues simplemente la respuesta era no vamos a acceder a esas peticiones que ustedes nos están realizando y simplemente vamos a reprimir, digamos, estas manifestaciones. Poco a poco, estas agrupaciones ya no empiezan a hacer simples solicitudes, sino empiezan a protestar y a generar huelgas, empiezan a detener parte del trabajo que se realizaba en estas industrias y a raíz de esto, pues ya empieza a haber como una alerta en relación a qué es lo que está sucediendo, porque las personas están realizando estas protestas, porque están deteniendo sus trabajos
Y es en ese sentido que durante el siglo XIX se crean las primeras leyes laborales. Las primeras leyes laborales son la ley de la enfermedad y justamente la de accidentes laborales. Entonces, imagínense cuántos años tuvieron que pasar para que haya un establecimiento de esas primeras leyes laborales que, como vemos, no eran leyes demasiado salidas de la cabeza, simplemente era algo básico para poder desarrollar sus trabajos en dignidad. Ley de enfermedad y ley en contra de los, pues, que protegiera a los empleados de sus accidentes laborales. Después, en 1919, en medio del Tratado de Versalles, el tratado que, como sabemos, le da fin a la Primera Guerra Mundial, se crea la Organización Internacional del Trabajo. La creación de la Organización Internacional del Trabajo es muy importante porque se establece un marco internacional legal que reafirma un poco lo que ya venía sucediendo antes, y es tenemos que generar un espectro jurídico para que las personas puedan acceder a sus derechos laborales, para que las personas puedan reclamar por lo que les corresponde al ser trabajadores de una empresa, y porque los empleados tengan obligaciones con las personas que realmente están trabajando para ellos. Eso genera un respaldo internacional mucho más sólido, y por eso la creación de la OIT es importante. Aun cuando no es suficiente, y lo vamos a ver durante toda la presentación, sí es muy importante que tengamos en cuenta la creación de la OIT como algo trascendental para los derechos laborales. Bueno, entonces si estamos hablando de los derechos laborales, ¿por qué tenemos que hacer un foco específicamente en las mujeres? ¿Por qué tenemos que hablar de los derechos laborales desde una perspectiva de género? Si normalmente bastaría con hablar de derechos laborales para saber que eso beneficia a todas las personas que trabajan. Sin embargo, pues no es así. Realmente lo que sucede es que desde el comienzo las mujeres y los hombres no tienen las mismas condiciones laborales por el hecho de ser mujeres. Entonces, eso, digamos, empieza también a generar un poco lo que sucedió con los derechos laborales, empieza a generar como una discusión y unos diálogos entre las mujeres que realizaban trabajos, empieza a haber un reconocimiento de lo que está sucediendo con ellas, y poco a poco ellas también empiezan a unirse, a movilizarse y a demandar derechos básicos para ellas particularmente como trabajadoras. En 1951, o sea, a mitad del siglo pasado, de nuevo imaginémonos todo el tiempo que tuvo que pasar para que esto ocurriera, se empiezan a crear, igual que la OIT, una serie de convenios o acuerdos internacionales para que las mujeres trabajadoras tuvieran una protección especial. El primero que se crea es en 1951, que se llama el Convenio sobre la Igualdad de Remuneración. Nada más con el nombre ya podemos saber un poco de qué se trata, y es que efectivamente las mujeres y los hombres, aun cuando estuvieran haciendo las mismas actividades o actividades similares, no estaban recibiendo el mismo salario. Esto, alguien por aquí está como poniendo unas líneas rojas. Bueno, esto genera, pues digamos, ese es un derecho básico. Si yo estoy realizando un trabajo y un hombre está realizando el mismo trabajo que yo estoy haciendo, ¿por qué yo voy a recibir menos salario por eso? Entonces se crea este convenio, que el convenio básicamente lo que dice es que hombres y mujeres deben recibir el mismo salario por trabajos similares o trabajos iguales. Aquí es importante anotar, todo esto lo vamos a profundizar más adelante, pero es importante anotar que eso es algo que ahora llamamos la brecha salarial, y aún estamos lejos de lograr la equidad en términos salariales entre hombres y mujeres en el país y a nivel global. Posteriormente, en 1958, se crea el Convenio sobre la No Discriminación en Empleo y Ocupación. Si bien este convenio no es pensado y no es dictado específicamente para mujeres, sí se generan una posibilidad de que las mujeres accedan a derechos laborales que antes no tenían. Entonces, lo importante de este convenio es que define qué es la discriminación. De hecho, lo que sucede durante, pues digamos, antes de llegar a esta fecha, es que el tema de la discriminación el tema de la desigualdad de remuneración no es más que un hecho de discriminación. Entonces, en este convenio se define qué es la discriminación en términos laborales, no la discriminación en otros ámbitos, sino particularmente en términos laborales, y dicta medidas para prevenirla. Con este convenio, además de beneficiar a las mujeres, se crean, digamos, algunas acotaciones sobre otros grupos poblacionales que también están siendo discriminados en sus trabajos. Entre esos
pues la discriminación, se habla ahí de la discriminación racial, de la discriminación religiosa, de la discriminación política, bueno, ahí se dictan unas medidas muy específicas para evitar la discriminación laboral de varios grupos poblacionales que habían sido hasta ese momento discriminados y bueno, que aún siguen siendo, pero en ese momento sin ningún tipo de regulación al respecto. En 1979 se crea la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este es un tratado internacional adoptado por las Naciones Unidas en el que se establecen las múltiples violencias a las que son expuestas las mujeres. Se reconocen otras violencias, no solo la física, que es la que siempre, digamos, cuando hablamos de violencia generalmente pensamos en un golpe, ¿no? O cualquier manifestación de violencia física y no hay en esa convención se habla de las múltiples violencias a las que son expuestas las mujeres por el hecho de ser mujeres y se dictan ciertas medidas para prevenirla y castigarla. Hasta el momento, esa convención ha sido ratificada por 189 estados. Colombia tiene esa convención ratificada, por ejemplo. En 1981 se crea el Convenio sobre las trabajadoras con responsabilidades familiares. Este convenio tampoco es específicamente para las mujeres, no es un convenio que afecte específicamente a las mujeres, de hecho se llama el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Yo le cambié el nombre porque, como veremos más adelante, las personas que suelen tener más responsabilidades familiares son las mujeres. Entonces, este convenio, si bien no es elaborado específicamente para mujeres, pues han sido las mujeres, la mayoría de personas que ya se ha visto beneficiada con este. Este convenio básicamente plantea la obligación que tienen los estados de garantizar que las trabajadoras con responsabilidades familiares no sean objeto de discriminación. Esto lo veremos más adelante y veremos también a través de cifras que estamos lejos todavía de lograr una equidad laboral en términos de derechos para las mujeres que tienen responsabilidades familiares. En el año 2000, imagínense cuántos años pasaron. O sea, el primero es en el 51 y hasta el año 2000 se crea el convenio sobre la protección de la maternidad. Es un convenio muy reciente, es de hace 25 años. Y en este convenio se establecen también cierto marco para proteger a las mujeres gestantes y a las mujeres que son madres. Ahí, por ejemplo, se establece la licencia de maternidad como mínimo de 14 semanas en todos los países, las licencias en caso de complicaciones durante el embarazo y la protección del empleo. ¿Qué significa la protección del empleo? Que la mujer que queda embarazada no puede ser expulsada de sus trabajos y que, por ejemplo, una vez cumple la licencia de maternidad, debe regresar a sus trabajos y conservar su puesto en las mismas condiciones que lo tenía antes de salir a la licencia de maternidad. Imagínense lo importante de este convenio y lo reciente que es. Y vuelvo a lo mismo, si este convenio existe es porque habían condiciones, habían acciones particulares que no permitían que se ejerciera ese derecho, ¿no? Tuvo que haber algo muy específico que lo enmarcara. En el 2011 se crea el convenio de trabajadoras domésticas. Este es un convenio muy importante para nosotras en Colombia porque ahora aquí hemos creado pues unas políticas de cuidado que tienen mucho que ver con lo que dice este convenio. En este convenio se establecen algunas normas básicas para la protección del trabajo para trabajadoras domésticas, como lo son las horas de trabajo, la remuneración, que es mínimo un salario mínimo, valga la redundancia, las afiliaciones a seguridad social y condiciones, por ejemplo, para personas que vivan en casa de su empleador o su empleadora. Este último punto es muy importante porque, por ejemplo, ahí se menciona que las personas que viven en casa de su empleador o su empleadora no deben estar disponibles para trabajar las 24 horas, sino que, al igual que todos los trabajadores y trabajadoras, deben cumplir un horario y deben tener unas actividades y unas obligaciones claras para realizar. No se les puede pedir nada por fuera de esto. Bueno, como les había mencionado, pues estamos lejos todavía de lograr la equidad en términos de género y laborales. Sin embargo, es importante reconocer los avances que hemos tenido para también ver cuál es el camino que nos hace falta andar, a qué le tenemos que apuntar, por qué tenemos que luchar por la efectividad de qué derechos tenemos que luchar por, digamos, como tener muy claro el panorama. En cuanto a estadísticas, ay, por acá me sale que tengo internet débil, ¿sí se me está escuchando? Sí, se escucha bien. Ah, listo, perfecto.
Bueno, en cuanto a estadísticas del total de la población activa para trabajar actualmente en el mundo, estas son las cifras del mundo, el 76.1% son hombres y el 49.6% son mujeres. Imagínense la diferencia todavía tan grande que hay entre la población que tiene un trabajo formal, porque aquí es importante aclarar que son trabajos formales, y la población que no tiene trabajo formal. Además, pues reconocer desde acá que el trabajo remunerado sigue siendo, digamos, encabezado por hombres, mientras el trabajo no remunerado sigue siendo encabezado por mujeres, como sucedía literalmente en el contexto de la revolución industrial. Además, las mujeres normalmente tienen trabajos subcontratados o con contratos poco estables, mientras los hombres tienen más posibilidades de acceder a trabajos con contratos estables. Actualmente en Colombia, la cifra de desempleo, la de la derecha es una cifra de Colombia. La tasa de desempleo en enero del año pasado, hace un año, era del 15,9% para las mujeres y del 10,4% para los hombres. Habría una brecha del 5,5%. Es una brecha que sigue siendo supremamente alta, pues si pensamos en toda la cantidad de derechos con los que contamos actualmente. La segregación ocupacional. Actualmente alrededor del mundo las mujeres están en empleos menos remunerados. Y acá no sé si se alcanza a ver. Entonces aquí está, esta es una gráfica del mundo. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que la mayoría de mujeres en el mundo están en empleos relacionados con los servicios. Esto se da porque hay una idea, digamos, un prejuicio de que las mujeres debemos estar disponibles para los oficios del servicio, para cuidar y para atender. Es como si estuviera innato al hecho de ser mujeres. Además, por ejemplo, en las empresas que mueven la economía del mundo, las empresas más importantes pues, en esta sociedad occidental, solamente el 4% de los puestos directivos, en los puestos directivos, solamente el 4% son mujeres. Es decir, es una cifra demasiado baja. Aquí quiero hacer una acotación y es Y es que si bien es importante la paridad de género, aquí en Colombia lo hemos venido implementando hace varios años, es importante que haya el mismo número de hombres y de mujeres en espacios, sobre todo de tomas de decisión, no es garantía que una mujer esté en un espacio de toma de decisión para que los derechos de las mujeres sean protegidos. Para que esto realmente suceda, sería ideal que las mujeres que llegan a esos espacios tengan una conciencia de cuál es la situación de la mayoría de las mujeres en este país o en cualquier país y que se generaran ciertas bases sólidas para que estas condiciones se fueran cambiando. Sin embargo, pues el tema de la paridad de género también es un derecho ganado. Ahora aquí en cuanto a la brecha salarial, que era un poco de lo que estábamos hablando anteriormente, la brecha salarial, ya sabemos que es la diferencia de salarios entre hombres y mujeres por hacer la misma tarea o tareas similares. En el 2021 en Colombia las mujeres ganaron 6,3% menos que los hombres. Esa cifra no ha variado mucho a la actualidad. Y además, las mujeres que no tienen estudios ganan 39,3% menos que los hombres sin estudios. Un hombre sin estudio gana 100 pesos, mientras una mujer sin estudio gana 60,7 pesos. Es una diferencia muy grande. Aquí pensando la división entre zonas rurales y las zonas urbanas, en las zonas rurales vemos que hay una brecha salarial del 28,4%. Es decir, por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres ganan 72 pesos. Y en las zonas urbanas, que pensaríamos que la brecha salarial no es tan fuerte por los derechos que tenemos aquí, por las dinámicas mismas de las ciudades, la regulación laboral de las empresas, la brecha salarial sigue siendo muy alta, la brecha es del 11%. Por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres ganan 89 pesos dentro de los espacios urbanos en Colombia. Aquí, como les venía mencionando, las mujeres llevan a cabo al menos 2,5 veces más trabajo del hogar y de cuidado no remunerado que los hombres. O sea, en general las mujeres realizan más trabajos no remunerados que los hombres, pero ahora si nos hacemos un foco en el trabajo del hogar, en los trabajos de cuidado del hogar, pues las mujeres son la mayoría quienes realizan estos trabajos del cuidado.
Entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica podemos ver la cantidad de horas por día que trabaja una mujer y un hombre en países aquí desarrollados, yo les llamo más países del norte global, y en países del sur global. Entonces, por ejemplo, en países del norte global, una mujer realiza trabajo no remunerado durante 4 horas y 11 minutos por día, mientras un hombre de 1 hora y 31 minutos por día. Es casi el triple lo que realizan las mujeres de trabajo no remunerado en sus hogares. Y en países del sur global, las mujeres realizan 3 horas 30 minutos de trabajo no remunerado en sus hogares por día, mientras los hombres 1 hora y 54 minutos. Aquí la cifra, la diferencia no es tan alta, pero sigue siendo bastante alta. Aquí frente a la licencia de maternidad, como vimos, este es un acuerdo internacional que se establece en el año 2000. Sin embargo, actualmente solamente 63 países cumplen con las normas mínimas establecidas por la OIT. Es decir, solamente 63 países tienen establecidos 14 semanas mínimo de licencia de maternidad y un periodo mínimo de licencia de paternidad también. Además de eso, tan solo el 28% de las mujeres trabajadoras del mundo disfrutan de la práctica de la licencia de maternidad remunerada. Es decir, el otro 80 y, bueno, 20, ahora no puedo con las matemáticas, pero bueno, el otro porcentaje no recibe ningún tipo de remuneración durante su licencia de maternidad o recibe un tipo de remuneración precaria, ¿no? Digamos, no lo que está establecido en los acuerdos internacionales. Como les venía diciendo, el trabajo informal generalmente está en manos de mujeres alrededor del mundo, es igual, y la mayoría de mujeres desarrollan las siguientes actividades. La primera son vendedoras ambulantes, el segundo son comerciantes de bienes y servicios de pequeña cuantía, el tercero son agricultoras por subsistencia, que es muy importante aquí reconocer que es por subsistencia, el cuarto son trabajadoras de temporada, el quinto son empleadas del hogar y el sexto son trabajadores subcontratadas en el sector industrial. O sea, como vemos aquí, fácilmente podemos evidenciar la subcontratación y la contratación precarizada que sufren las mujeres alrededor del mundo. Frente al acoso sexual, aquí quiero mencionar algo y es que casi en todos los países existen disposiciones legales para controlar el tema del acoso sexual en el trabajo. Sin embargo, bueno, actualmente son 114 países. Sin embargo, ha sido muy complicado hacer efectivo este derecho porque de por sí las relaciones de trabajo son relaciones de poder y las personas, las mujeres que sufren acoso sexual, temen por su trabajo, por ejemplo, que las echen de los trabajos o que las cambien les cambien las condiciones laborales que tenían si denuncian casos de acoso sexual. Aún todos los estados están cortos en generar acciones y disposiciones básicas para proteger a la mujer que sufre acoso sexual en el trabajo y para asegurarle, digamos, la posibilidad de hablar y denunciar sobre lo que le está ocurriendo. Bueno, las barreras legales, solamente 67 países cuentan con leyes contra la discriminación de género en las prácticas de contratación. Aquí yo quisiera contarles una anécdota y es que hace unos años una amiga trabajaba en una multinacional muy importante en el mundo, pues por lo menos que mueve mucha economía en el mundo, y cuando ella finalmente logra acceder a un cargo de dirección, es una de las primeras mujeres que logra acceder a ese cargo, le piden que arme su equipo de trabajo. Cuando ella va a armar su equipo de trabajo, le dicen que tiene la posibilidad de contratar a 15 personas, pero que de esas 15 solamente podía contratar máximo a 3 mujeres. Cuando ella pregunta por qué tenían como esas condiciones, le contestan que porque las mujeres pueden quedar embarazadas y ellos no estaban dispuestos a pagar licencia de maternidad. Entonces, por ejemplo, ahí vemos un poco lo que veníamos hablando antes en los convenios de orden internacional y es efectivamente sigue habiendo una discriminación por el hecho de ser mujer en las prácticas de contratación y aún ha costado mucho a los estados, sobre todo con las empresas privadas, generar algún tipo de regulaciones para que estas discriminaciones por lo menos bajen en cantidad en nuestros países. Bueno, seguridad social. Alrededor del 73% de las mujeres de todo el mundo carecen de seguridad social o tienen un acceso parcial a esta. Alrededor del mundo, de las personas que tienen la edad ya de pensión, el 35%
de los hombres no acceden a pensión frente al 65% de las mujeres. De nuevo, la cifra se duplica. 200 millones de mujeres en edad avanzada no reciben ningún tipo de pensión frente a 115 millones de hombres alrededor del mundo. Bueno, aquí llegamos un poco, ese era el contexto para empezar a acercarnos a hablar directamente sobre el 8 de marzo. ¿Por qué era tan importante esto? Como les había mencionado, porque el 8 de marzo antes era nombrado como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y como vemos, si bien ahora hay unos derechos y unos contextos que nos permiten hacer efectivos algunos derechos, ese todavía es un camino que tenemos que seguir recorriendo, porque aún no hemos logrado ni siquiera que se hagan efectivos la mitad de los derechos que hemos ganado como mujeres trabajadoras. Y si bien el 8 de marzo, hace unos años, digamos, se viene hablando de la historia del 8 de marzo y se ha reconocido que se da por el incendio de una fábrica, la verdad es que el 8 de marzo no es el resultado, no se hace únicamente en conmemoración a ese evento, sino es el resultado de una serie de eventos en donde mujeres que han trabajado y que han visto sus derechos vulnerados, de hecho, antes ni siquiera tenían derechos, empiezan a manifestarse sobre esto, empiezan a manifestar sus incomodidades y todo esto genera que en algún momento exista un día que se llama el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, para iniciar el primer registro que se tiene de mujeres que generan, digamos, una huelga masiva a nivel mundial es en 1857. En ese año, en una fábrica textil de Nueva York, algunas mujeres se unen para pedir unos cambios en sus condiciones laborales, sobre todo porque empezaron a reconocer que empezaron a masificar las contrataciones de mujeres en esa fábrica porque les salía a los trabajadores más barato contratar mujeres que contratar hombres. Entonces, al preguntarse por qué les sale más barato, se dan cuenta que efectivamente ellas estaban recibiendo menores salarios que los hombres por el mismo trabajo que ellos hacían y trabajaban alrededor de 14 y 16 horas diarias, mientras los hombres trabajaban máximo 12. Entonces ahí las mujeres empiezan a unirse y a hacer unas demandas específicas a sus empleadores. Realmente las demandas que se hacían en ese momento eran demandas básicas, no eran ninguna, digamos, no era nada más allá de salarios justos y horas de trabajo justas. Además, ellas también pedían algo y era al menos tener un día de descanso. En ese momento no podían descansar. En 1908, 15.000 obreras se reúnen en Massachusetts, Estados Unidos, y empiezan de nuevo a dialogar y a denunciar las condiciones laborales tan precarias que estaban viviendo en ese momento. A esa huelga la llaman huelga pan y rosas, porque lo que dicen es que la única manera en las que ellas pueden llevar alimentos a sus viviendas y llevar una vida digna es si se cambian las condiciones laborales que ellas tenían para ese entonces. Esa huelga, digamos, termina con la modificación de algunas condiciones laborales en algunas empresas, no en todas, y condiciones básicas. Entonces ya no van a trabajar 16 horas, sino 14 horas o 12 horas. Igual las condiciones laborales seguían siendo bastante violentas para las mujeres. Un año después, en Nueva York, trabajadoras de una fábrica textil también deciden hacer una huelga porque básicamente lo mismo, reivindicando, solicitando los cambios en sus condiciones laborales. Y ahí está la historia que más se conoce del 8M. Lo que sucede es que los dueños de las fábricas no querían acceder a lo que ellas estaban solicitando. Ellas tenían parada, digamos, la fábrica y entonces lo que deciden hacer los trabajadores es incinerar la fábrica, prenderle fuego con las trabajadoras adentro. El resultado de eso es que 129 trabajadoras mueren incineradas dentro de la fábrica y se cree que eso ocurrió justamente el 8 de marzo. Ese es el evento que más se relaciona con el 8 de marzo. Un año después, en el marco de la segunda conferencia de mujeres socialistas en Copenhague, Clara Zetkin propuso la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, justamente un poco honrando todo este camino que hemos visto de casi un siglo de mujeres que se han unido alrededor del mundo solicitando mejores condiciones laborales. Finalmente, pues ella hace esa solicitud, hace esa propuesta
y la primera conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, Internacional de la Mujer Trabajadora, se realiza en ese año, el 19 de marzo. En 1975, en la Organización Nacional de las Naciones Unidas, se habla de la importancia de generar ya un Día Oficial Internacional de la Mujer, ya no solamente de la mujer trabajadora, sino de la mujer o de las mujeres, reconociendo que todos los derechos que nosotras tenemos y en general todos los derechos no vienen caídos del cielo, sino son el resultado de luchas y de organizaciones sociales que se han encargado de otorgarnos pues, los derechos con los que hoy contamos. Entonces, desde ese año, desde 1975, es que oficialmente hablamos del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Bueno, aquí viene una pregunta que ha estado muy vigente en los últimos años y es si el 8 de marzo se celebra o se conmemora, porque hasta hace, yo diría que relativamente pocos años, empezamos solamente, digamos, solamente celebrábamos el Día de la Mujer porque creíamos que era un día para celebrar el hecho de ser mujer. Pero hasta hace unos pocos años se empieza a reflexionar sobre qué es lo que estamos celebrando, por qué estamos celebrando y si realmente deberíamos estar celebrando una fecha como el 8 de marzo. Entonces yo creo que lo primero para entender o para reflexionar si se celebra o se conmemora es irnos a la definición de qué es celebración o qué es conmemoración. Una celebración es un acto festivo por algún acontecimiento positivo. Entonces, por ejemplo, un cumpleaños, una graduación, bueno, en general todo lo que celebramos en la vida, pero todo está relacionado con que es un acto positivo, es un hecho positivo. Sin embargo, la conmemoración significa hacer memoria sobre algún evento solemne. Entonces, por ejemplo, no estaría bien decir que estamos celebrando el fin de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial o de cualquier guerra, porque es pues una guerra tiene de todo menos ser positivo y además sería un insulto a las víctimas, por ejemplo, celebrar algo que cobró la vida de tantas personas. Y lo mismo sucede en el 8 de marzo. Sería un poco absurdo celebrar una fecha que también le cobró la vida a muchas mujeres y que lo que ha hecho es reivindicar y dar a conocer todas las violencias a las que hemos sido expuestas a lo largo de la historia. Entonces, por eso, últimamente, pues muchas mujeres hemos decidido pensar que el 8 de marzo, más que una celebración, es una conmemoración, es una fecha para honrar la lucha de todas las mujeres que dieron, digamos, enfrentaron a todo un sistema para reivindicar derechos con los que nosotros ahora contamos y además es una fecha para que nosotros también nos comprometamos con esa memoria, honremos esa memoria y reconozcamos que el camino aún no se ha cerrado, que el camino todavía se está trazando, que no, así como ellas nos dejaron una herencia con los que digamos, una herencia con la que ahora podemos reivindicar ciertas condiciones que nos generan un estilo de vida más digno, nosotras también podemos generar una herencia para las generaciones de las mujeres que vienen. Y además, como lo hemos estado viendo, el hecho de tener derechos no implica hacer efectivos esos derechos. Y particularmente, digamos, en nuestros países que tienen unas dinámicas políticas y económicas tan complejas, también es mucho más difícil hacer efectivos esos derechos. Digamos, es fácilmente evidenciable en cifras. Por ejemplo, reconocer la brecha salarial entre Colombia y Suiza. Seguramente en Suiza la brecha salarial está mucho más corta que en Colombia y por eso también nosotras tenemos que comprometernos a seguir un poco como reivindicando nuestro lugar de mujer a través de la reivindicación de los derechos. Ay, perdón, aquí se me olvidó decir algo y es el año pasado, en Colombia, pensando en que el panorama social y político y económico para las mujeres todavía sigue siendo muy hostil, el año pasado en Colombia, por ejemplo, se dio la tasa de feminicidios más alto que registrado en la historia del país. Es decir, el año pasado fue el año en el que más mujeres asesinaron en el país por el hecho de ser mujeres. La cifra fue de 886 feminicidios. Es decir, 886 mujeres murieron en Colombia el año pasado por el hecho de ser mujeres. Y en lo que va de enero de este año, en lo que fue enero de este año, fueron 79 feminicidios, 15 feminicidios más que el año pasado. Entonces, pensando de nuevo en que tenemos derechos ganados, pero no es suficiente, en que las mujeres estamos siendo todavía víctimas de
de violencias dentro de nuestros espacios laborales y en general dentro de cualquier espacio que habitemos, pues con mayor razón podemos pensar que lo adecuado para el día de mañana sería realizar conmemoraciones y no celebraciones. Aquí yo hice algo y fue pensar cuáles han sido las mujeres colombianas que nos han abierto camino a nosotras como profesionales o como trabajadoras y también como darles un lugar en la historia, porque estas mujeres han sido borradas, como sucede siempre y en todos los países han sido borradas de la historia, pero la mejor manera de recordarlas y reconocerlas es hablando de ellas, ¿no? Y reproduciendo estas historias. Para decirle a mi mamá, a mi papá, a quien sea, yo sé que existió una Juana Julia Guzmán o una Betsabe Espinal, ya es empezar a generar otro discurso sobre el lugar que han tenido las mujeres en la historia. Bueno, entonces, todas las mujeres a las que voy a mencionar ya han fallecido. También lo quise hacer así, pensando en que en la actualidad hay muchas mujeres que siguen vivas y que también han abierto caminos, pero ya nada más vamos a ver las que han fallecido, con el número de mujeres que ya han fallecido y que han abierto caminos, ya es un número bastante extenso. Bueno, Soledad Acosta nace en Bogotá en 1833 y fallece en 1913. Ella es una escritora y periodista muy representativa del siglo XIX. Soledad era una mujer a la que le gustaba mucho escribir y tenía una habilidad para, por ejemplo, la creación de cuentos y novelas. Sin embargo, cuando ella quiere empezar a publicar sus escritos, lo primero que recibe es un no, le cierran la puerta por el hecho de ser mujer. Las mujeres no podían escribir, de hecho, desde ahí partía la prohibición, pero si ya escribían, no podían, ahí sí ni siquiera se podían imaginar publicar a una mujer. Entonces ella lo que hace también era una mujer, y esto es importante decirlo, de una clase social media alta más tirando a alta. Entonces eso también le daba unas posibilidades que seguramente a una mujer sin su condición social económica no hubiera podido. Pero bueno, ella en ese marco, considerando esto, funda y dirige 5 revistas, una de la cual se llama La Mujer, en donde lo que hace es abrir una convocatoria para que mujeres de todo el país que tienen escritos que no han podido publicar, los lleven y ella se va a encargar de publicarlos. Cuando abre esa convocatoria, muchas mujeres alrededor del país se vienen hasta Bogotá, le entregan sus escritos y ella empieza a publicar, a hacer este tipo de publicaciones. En esa revista La Mujer, ella también empieza a cuestionar, pues eso, por ejemplo, cuál es la razón por la cual a las mujeres no las querían publicar en ese momento, o cuál es la razón por la cual las mujeres debían dedicarse a otras cosas, aun cuando, por ejemplo, en el caso de ella, a lo que se querían dedicar era la escritura. Entonces se vuelven sus revistas, tiene otra que se llama La Familia, bueno, son 5 revistas, de hecho en el Banco de la República yo estuve averiguando y creo que se consiguen algunas de las revistas de las ediciones de La Mujer. Entonces ella ahí lo que hace es simplemente empezar a cuestionar el lugar que está teniendo la mujer, por lo menos de las clases medias y medias altas en la sociedad. En 1877 nació en Cali María Rojas Tejada y muere en 1967. María fue una de las mujeres que empieza a reconocer que la educación para las mujeres era distinta a la educación para los hombres y que esto tenía un propósito, y era sostener el hecho de que la mujer debía educarse, pero para sostener el hogar. Entonces, por ejemplo, parte de la educación que hasta hace muy poco, de hecho yo hablando con mi abuela y con mi mamá, me decían que efectivamente en sus colegios se daba educación para las mujeres, pero era una educación distinta. Entonces, por ejemplo, les daban clase de tejido, de cocina, de bordado y demás. El hecho de aprender esos oficios a mí me parece que no tiene nada de malo, me parece bastante digno y digamos eso es decisión de cada quien, pero es que ahí está el problema y es que es una decisión, no debería ser una imposición, pero en ese momento todas las escuelas para mujeres enseñaban eso. Entonces ella habla de que se tiene que cambiar el paradigma de la educación en Colombia, se tiene que ampliar para que las mujeres empecemos a asumir otros roles dentro de la sociedad y no solamente pues dentro del hogar. Ahora, y de nuevo vuelvo a repetir lo que repetí con Soledad, esto también ocurría de esta manera porque María pues era de una clase media y alta, ¿no? Las personas y las mujeres de clase media baja y baja sí tenían que trabajar, sin embargo también hacían un trabajo del cuidado no reconocido dentro de sus hogares.
Bueno, en 1877 nace María Cano y fallece en 1967. María es de Medellín. María fue una lideresa muy importante en Colombia porque hace con otras mujeres el grupo de sufragistas que lo que nos otorgan es el derecho al voto en nuestro país, pero además ella tiene una lucha constante, hace como unas asociaciones, genera unos grupos de trabajadores para reivindicar sus derechos. María, por ejemplo, genera vínculos con los trabajadores de los ferrocarriles, los trabajadores obreros de los ferrocarriles, y ella empieza a solidarizarse con sus luchas y a reivindicar junto con ellos pues algunas de las demandas que le hacían al Estado en ese momento. Digamos, toda esta solidaridad que ella teje con los grupos de trabajadores hace que se le apode como la flor del trabajo. Ella, al igual que otras mujeres, como les estaba mencionando, empieza a cuestionar ya cuál es el modelo económico que existe en Colombia y sobre qué bases se ha construido, ¿no? Sobre qué bases de clase, sobre qué bases raciales, sobre qué bases de género se está construyendo el modelo económico en Colombia. Bueno, la siguiente mujer es María Correa. Ella nace en 1890 en Bogotá y fallece en 1985. María fue una enfermera y escritora colombiana que lidera la lucha por, de nuevo, el acceso al derecho al voto de la mujer, junto con María y con otras mujeres que veremos más adelante. Además, ella se considera una pionera en participación política. Ella, digamos, una de las dificultades que ve cuando ya se logra el derecho al voto en Colombia es que las mujeres, sobre todo en las zonas rurales, no votaban porque ni siquiera tenían cédula. Entonces ella empieza a hacer como un viaje por todo el país, yendo a esos lugares en donde las mujeres no solían sacar su cédula y generando procesos para que las mujeres reconozcan la importancia de sacar su cédula y la importancia de votar en el país, ¿no? La importancia de la participación política de la mujer en el país. En 1892 nace Juana Julia Guzmán. Ella muere en 1975 en Corozales, Sucre. Juana Julia desde los 12 años empieza a trabajar en unos cultivos de tabaco. Ella era campesina, después se muda a Cartagena, pero ella es uno de los principales referentes de las luchas campesinas de comienzos del siglo XX en Colombia. Imagínense la figura de Juana Julia, lo importante que es para nuestro país y lo borrada, no, a mí no me gusta decir invisibilizada porque yo creo que a propósito han sido sacadas de la historia. No es que sean invisibles porque no las hayan visto, sino las vieron y las quisieron sacar. Ella fue borrada de la historia de Colombia. Juana Julia se convierte en la primera mujer que hace parte activa de los movimientos campesinos en Colombia y además crea la Sociedad de Obreras de la Redención de la Mujer. Esa sociedad se convierte en un grupo al que empiezan a llegar distintas mujeres de distintos grupos étnicos, de distintas clases sociales, de distintos lugares de origen, de distintas realidades económicas, de distintas clases sociales, y empiezan a manifestar las necesidades que cada una tiene. Eso es muy importante porque nosotras, digamos, somos las mujeres. No hay una única forma de ser mujer, no somos la mujer. Y ahí en ese grupo ella empieza a reconocer eso, dice, ah, claro, mis necesidades como campesina, que trabajo desde los 12 años, no son las mismas necesidades que la de esta mujer que nunca ha trabajado porque es de una clase media alta, pero que tiene otras necesidades que yo no. Entonces empieza a reconocer que las tan diversas como somos las mujeres, tan diversas son las necesidades que tenemos. Bueno, la siguiente es Betsabe Espinal. Ella nace en 1896 en Bello, Antioquia, y muere en 1932. La historia de Betsabe ha sido un poco más reconocida en los últimos años. Ella fue una hilandera que trabajó en una fábrica textil de Bello, Antioquia, y lideró, imagínense lo importante que es esto para la historia de los derechos laborales en Colombia, lideró la primera huelga organizada de trabajadores en Colombia. O sea, ni hombres ni mujeres habían generado una huelga organizada y ella lidera esa huelga. Esa huelga la realiza junto con otras 400 obreras y ahí pues generan un pliego de peticiones para sus empleadores, y el pliego de peticiones era algo muy básico, eran 5 cosas. Lo primero era un aumento salarial del 40%,
ellas ganaban un cuarto del salario de los hombres por hacer el mismo trabajo, de hecho más trabajo porque eran más horas las que trabajaban. El segundo, la regulación del sistema de multas. A ellas las multaban literalmente por todo en sus trabajos, entonces era bastante común que ninguna recibiera su salario completo porque por X o Y las multaban. Entre esas, por ejemplo, por ir al baño o por tener diálogos con sus compañeros mientras trabajaban. El tercero era la reducción de la jornada laboral a 8 horas, porque ellas trabajaban de 14 a 16 horas. El cuarto era trabajar con calzado. Imagínense lo que sucedía en ese momento era que a las mujeres les daban su uniforme, pero no les daban calzado. Entonces, como todas llegaban con calzado distinto, eso era algo que le incomodaba a los dueños de la fábrica y entonces lo que hacían era hacerles retirar sus zapatos al entrar a la fábrica y se los devolvían cuando salían. Tenían que trabajar descalzas. Entonces, una de las peticiones que ellas realizan es la posibilidad de trabajar con calzado. Y el quinto, la quinta solicitud era el despido a los jefes que abusaban sexualmente de las trabajadoras. En esa fábrica, y sucede, digamos, sucede todavía, pero sucedió con mucha frecuencia alrededor del mundo, era que los jefes abusaban sexualmente de sus trabajadoras y si ellas no accedían o denunciaban eso que estaba sucediendo, pues simplemente las sacaban de su trabajo sin ningún tipo de compensación. De hecho, una de las multas que habían en la fábrica en la que Betsabe trabajaba era no acceder a los deseos, entre comillas, sexuales de los jefes. La huelga que lidera Isabel tiene tanta fuerza en el país, genera tanto ruido, digamos, dentro de los movimientos sociales, que se genera una presión importante sobre los dueños de la fábrica y al final ellos tienen que acceder a todo el pliego de peticiones pues, que ellas propusieron. Lo único a lo que no accedieron de manera total fue a la reducción de las horas laborales. Ellas pedían la reducción a 8 y les dieron 9 horas laborales. Si bien no fue lo que habían dicho, sí fue una reducción importante. Y quizás la más importante, la reivindicación que ellas lograron más importante es la posibilidad de que ellas pudieran denunciar los casos de abuso y de acoso sexual dentro del trabajo. De hecho, y se me olvidó mencionarlo, la mamá de Betsabe sufrió abuso sexual por parte de un jefe de Betsabe que después de esta huelga fue despedido de su trabajo. Bueno, en 1900 nace Ofelia Uribe y muere en 1988 en Oiva, Santander. Ofelia fue una profesora, escritora, periodista y política, hija de docentes, que luchó de nuevo constantemente por los derechos de las mujeres en Colombia. Dentro de esos, por ejemplo, el acceso a bienes. Ofelia decía que era inconcebible que una mujer no pudiera acceder directamente a sus bienes, sino que tuviera que hacerlo a través de la figura de un padre, de un hermano o de su pareja, de su esposo. Entonces, gracias a esa lucha que da Ofelia y que dan otras mujeres, se aprueba la ley 28, la ley 28 de 1932, que efectivamente le da la posibilidad a las mujeres de acceder a sus bienes de manera directa. Además de eso, pues ella también lucha por el derecho a las capitulaciones, que las mujeres puedan proteger sus bienes antes de casarse y como las otras mujeres sufragistas a las que hemos mencionado, Ofelia también fue sufragista y también luchó por la posibilidad de que las mujeres en Colombia pudiéramos votar. Bueno, en 1907 nace Débora Arango en Medellín y muere en el 2005. Débora es la mujer que aparece en el billete de 2000 que tenemos actualmente en Colombia. Débora era una artista, pintora, acuarelista y ceramista colombiana que desde su trabajo hizo una crítica a la manera en que la sociedad colombiana ha estado configurada. Y además hace una crítica constante al lugar político que tiene el arte, a la posibilidad que tiene el arte de realizar denuncias y que no están siendo, pues que no se están realizando hasta ese momento. Débora también fue una pionera en pintar desnudos femeninos. El cuerpo de la mujer aún sigue siendo tabú, pero en ese momento lo era mucho más, era incluso como que se consideraba inmoral pensar en el cuerpo de la mujer y mucho más dibujarlo, exponerlo, pero ella empieza a dirigir su obra hacia pues pintar y reivindicar el lugar de los cuerpos de las mujeres. Por supuesto, eso generó mucha incomodidad en el país y lo que le negó a ella la posibilidad de presentar su trabajo aquí. Ante tanto rechazo, ante tanta prohibición que había con su obra, Débora empieza a buscar un panorama internacional y como sucede durante
digamos, a lo largo de la historia, ella logra un reconocimiento internacional en Estados Unidos, México, España, Inglaterra, son los primeros países a donde va, y cuando ya logra este reconocimiento internacional, en Colombia la llaman y le dicen, Débora, ¿sabe qué? Venga, que ahora sí nos interesa su obra, tiene una posibilidad de exponerla. Ella se regresa a Colombia, efectivamente empieza a exponer su obra en varios sitios y ya en los últimos años de vida ella se dedica a estar en su hogar, en compañía de su familia. Antes de morir, la Biblioteca Luis Ángel Arango, de hecho por ahí vi que había una persona de la Luis Ángel Arango, le ofrece a Débora la posibilidad de ofrecer, de exponer, de publicar todas sus piezas antes de fallecer. Y efectivamente esa exposición se realiza. Fueron 269 piezas las que Débora expuso en aquella ocasión. Bueno, después está Emilia Pardo. Ella nace en 1907 en Bogotá y muere en 1961. Emilia fue una periodista y defensora de los derechos de las mujeres. Es la primera mujer en participar activamente en una sala de redacción. Es la primera mujer en vincularse al Círculo de Periodistas de Colombia, de Bogotá y de Colombia. Y ella lo que hace en este Círculo de Periodistas es empezar también un poco como hace Débora a criticar el lugar que tiene el periodismo en Colombia. Ella dice que el periodismo no está suficientemente comprometido con la realidad social y igual manera con la realidad de las mujeres en Colombia. Entonces ella empieza como a generar esas dudas, esas preguntas dentro de los círculos de periodistas y empieza a generar como unas reivindicaciones nuevas desde el quehacer periodístico. Después tenemos a Luz Castro. Ella nace en 1908 y fallece en 1991 en Medellín. Luz Castro fue una enfermera que cuando empezó a realizar su trabajo después de graduada, se empieza a, digamos, a notar ciertas cosas, ellas de Medellín, dentro de los espacios que ella visitaba. Y era que las mujeres embarazadas y las mujeres con hijas e hijos recién nacidos no tenían condiciones óptimas para llevar su embarazo o su periodo de reposo después del parto. De hecho, las condiciones, los espacios a los que ella iba, donde ella trabajaba, eran espacios muy insalubres, que no tenían para nada las condiciones para atender a las mujeres y eran condiciones pues simplemente muy indignas para las mujeres. Entonces ella empieza como a hablar sobre el tema dentro de su círculo de profesionales de la salud y empieza a hacer una vaca para crear un espacio donde las mujeres embarazadas tuvieran condiciones de vida dignas y de seguridad social dignas y lo mismo las mujeres que acababan de dar a luz. Gracias a esa vaca y a la movilización que ella genera dentro de Medellín, ella crea la primera clínica de maternidad en Colombia y una de las primeras clínicas de maternidad en América Latina. Eso, por ejemplo, es algo que a mí me sorprendió mucho al leer esta historia, la historia de Luz, y es la clínica de la maternidad fue tan importante que se vuelve un referente para clínicas de la maternidad posteriores que se empiezan a crear en otros países de América Latina. Además de eso, pues ella reconoce que no todas las mujeres tienen la posibilidad de acceder a condiciones dignas para llevar sus embarazos por un tema económico. Entonces ella también genera unos espacios, abre unos centros, digámosle, asistenciales para que las mujeres embarazadas y las mujeres que acaban de parir puedan ser atendidas en condiciones dignas. Es la primera mujer que realmente lucha por la salud obstétrica en Colombia. Bueno, después tenemos a Lucila Rubio. Ella nace en 1908 en Facatativá, Cundinamarca, y muere en 1970. Lucila fue una antropóloga, educadora, escritora, precursora y líder de las luchas de las mujeres en Colombia. Ella, junto con las otras mujeres que ya hemos mencionado, también hizo parte del movimiento sufragista en Colombia. También, junto con Ofelia Uribe, fue una de las compañeras que trabajó por el logro, ganar el derecho de las capitulaciones. Hoy siento que me estoy quedando sin voz. De las capitulaciones y la administración de bienes en Colombia. Además, para ella era muy importante pensar que la única manera, digamos, una vía mucho más, pues una vía básica para lograr una equidad de género en términos de Colombia, era pensar que las mujeres pues tenían que alfabetizarse, porque en ese momento el grado de mujeres analfabetas en Colombia era muy grande. Y ella decía, ¿cómo vamos a hablar de derechos de bienes o de administración de bienes y demás cuando las mujeres ni siquiera pueden ver lo que está escrito dentro de las propiedades que poseen? Entonces ella recorre un poco el país
pues haciendo campañas de alfabetización y alfabetizando ella misma a varias mujeres en Colombia. Además, Lucila es la primera mujer que habla en el Congreso de la República. Ella es la primera mujer a la que se le da voz dentro del Congreso y cuando se le da voz, ella lo que hace es hablar en favor del derecho al voto de la mujer. Bueno, en 1913 en Quibdó, Chocó, nace Teresa Martínez Varela y muere en 1998. Ella es una escritora, poeta, periodista y maestra que siempre estuvo criticando los esquemas racistas, clasistas y machistas que han permeado un poco y que han moldeado la sociedad colombiana. Como ella siempre fue muy inquieta, todo el tiempo estaba mencionando que ella no quería casarse, sino lo que ella quería hacer era estudiar, algo que era bastante, digamos, como sospechoso en su época, y por esa razón a ella se le tilda de loca en su territorio. Después ella sale a Cartagena y de nuevo se le tilda de loca, ¿no? Porque era demasiado insistente en el hecho de que quería educarse. Antes de morir, ella dice algo que a mí me parece muy bello, y era: antes de mi muerte, quiero decir, decían que estaba loca porque quería ser sabia. Es decir, simplemente, pues el hecho de querer estudiar y querer prepararse siendo mujer era muy distinto a hacerlo si era hombre. En 1983 ella publica la novela Mi Cristo Negro, que narra la historia del poeta Manuel Saturio Valencia, un intelectual chocuano que a través de sus escritos, era un escritor, denunciaba pues la violencia racista que había en su territorio, y eso lo lleva a ser la última persona en ser ejecutada legalmente en Colombia. Este, este texto fue publicado en una edición que sacó el Ministerio de Cultura, creo que este año, perdón, el año pasado, y se consigue fácilmente en algunas librerías. Bueno, Gabriela Peláez Echeverry nace en 1920 en Concordia, Antioquia, y muere en el 2010. Fue la primera mujer en graduarse como abogada en Colombia. Imagínense, para ella acceder de la Universidad Nacional, acceder a la posibilidad de estudiar derecho ya era bastante, pues era bastante difícil, y no solamente por el hecho de acceder, aun cuando la educación de ella había sido distinta, sino la posibilidad de sostenerse en la carrera fue muy complicado porque sus compañeros y sus docentes constantemente le estaban diciendo que no iba a lograr graduarse como abogada porque pues la abogacía no era una carrera para mujeres, sino para hombres que son mucho más racionales, y le pongo entre comillas, obviamente, que las mujeres. Ella, además de sostenerse en la carrera y lograr graduarse, hizo todo el tiempo una crítica sobre la manera en la que el derecho se estaba haciendo, digamos, un poco el loco, o no estaba generando estudios ni reivindicaciones específicas por la protección de los derechos de las mujeres. Ella, para graduarse, escribió una tesis que se llama La condición social de la mujer en Colombia, en donde habla un poco de esto, ¿no? Empieza a hacer las denuncias de lo que estaba sucediendo, lo que estaban viviendo las mujeres aquí. Esmeralda Arboleda nace en 1921 y muere en 1977 en Palmira, Valle del Cauca. Ella fue una abogada y política colombiana que también hizo parte del movimiento sufragista. Ella, al igual que María Cano, siempre se solidarizó mucho con los derechos, con la lucha por la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Participó particularmente en la reivindicación de los derechos de los obreros de los ferrocarriles, y además, como abogada, también una de las primeras abogadas del país, insiste en la importancia que tiene de que las mujeres empiecen a ocupar cargos públicos y que participen activamente en el mundo jurídico del país. Ella es la primera mujer en llegar al Senado de Colombia y es la primera mujer embajadora en Colombia. Bueno, en 1921 nace Virginia Gutiérrez. Ella muere en 1999, ella es de Socorro, Santander. Ella es la mujer que aparece en el billete de 10.000 que tenemos actualmente en Colombia. Es una antropóloga, pionera en las investigaciones sobre familia y antropología médica en Colombia. Virginia, junto con Orlando Falsborda y Eduardo Maña Luna, crean la primera facultad de sociología en Colombia, que es la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Es muy curioso que se reconozca, por ejemplo, sobre todo las personas que estudiamos ciencias sociales, la figura de Eduardo Maña Luna y de Orlando Falsborda, pero la de Virginia Gutiérrez como una de las personas que participó en la creación de las facultades de sociología en Colombia está bastante borrada también de la historia.
Virginia fue una de las pioneras que hace investigación desde la rama de la antropología médica y investigaciones particulares sobre las familias colombianas. Ella hace un trabajo de campo prácticamente durante toda su vida, un trabajo de campo exhaustivo para reconocer cuáles son las características de las familias colombianas. Y ahí lo que dice es que no hay una sola manera de ser familia en Colombia, como durante muchos años se creyó, sino que hay múltiples maneras y que esas múltiples maneras están dadas también por las condiciones económicas, políticas, territoriales que viven las familias en Colombia. El texto de ella, La familia y cultura en Colombia, que lo publica en 1963, se ha vuelto una obra fundamental en general para comprender la sociedad colombiana. Cecilia Cardinal nace en 1924 en Armenia, Quindío, y muere en el 2013. Ella es una de las primeras médicas también de Colombia, al igual que sucedió con la primera abogada, pues es toda una lucha lograr graduarse como medicina. Como médica, finalmente cuando lo logra, intenta buscar trabajo. En ningún lado le dieron trabajo porque una mujer no podía ser médica. Entonces ella decide irse del país para especializarse como ginecóloga. Estando por fuera, ya logra un poco de reconocimiento porque empieza a hacer unas investigaciones sobre la importancia de la educación sexual en el mundo y en particular en Colombia. Empieza a ganar reconocimiento y ahí, como con Débora, lo que sucede es que la llaman y le dicen, bueno, está bien, venga a trabajar a Colombia, que ahora sí ya queremos contratarla. Y efectivamente ella se regresa y empieza a trabajar hasta el día de su muerte como médica ginecóloga en Colombia. Cecilia es tan importante que fue fundadora y directora del Comité Regional de Educación Sexual de América Latina y el Caribe. Durante varios años fue directora. Y ella, digamos, tiene un reconocimiento importante a nivel internacional en la rama de la ginecología. Es muy interesante leer la biografía de ella porque ella lo que dice es que cuando regresa a Colombia y empieza a atender como ginecóloga, la mayoría de mujeres le dicen como por fin una mujer que me atiende, me siento mucho más cómoda con usted. Entonces ella empieza a cuestionarse porque a ella se le negó la posibilidad aquí de trabajar como ginecóloga, sabiendo que es lo que a la mayoría de mujeres más pues les genera confianza y seguridad. Bueno, Delia Zapata Olivella nace en 1926 en Santa Cruz de Lorica, en Córdoba, y muere el 24 de mayo del 2001. Delia es artista plástica, investigadora y bailarina. Ella es la primera mujer que empieza a reivindicar las danzas folclóricas en Colombia y empieza a reconocer la influencia y la importancia que tienen las danzas étnicas, las danzas de los pueblos indígenas y étnicas en el folclore colombiano en general. Ella crea su primera academia de danzas folclóricas en Cartagena y poco a poco empieza a ganar reconocimiento a nivel nacional. Cuando ella logra un buen reconocimiento, la invitan aquí en Bogotá para que haga una muestra con su grupo profesional en el Teatro Colón. Sin embargo, al llegar, iban a ingresar al teatro y el director se para en la puerta y les dice que no pueden entrar porque en el teatro solamente se presentan grupos de danza de verdad, como si las danzas folclóricas no fueran danzas de verdad. Entonces ella, que también tenía una personalidad irreverente, al igual que todas las mujeres que hemos visto, se manifiesta en contra de lo que el director en contra de lo que el director le está diciendo. Finalmente logra hablar con algunos contactos y logra acceder a su presentación con su grupo de danzas folclóricas en el Teatro Colón. Bueno, en 1927, 14.000 mujeres indígenas de Huila, Tolima y Cauca se ponen de acuerdo para crear y firmar el manifiesto que ellas llaman el Derecho de la Mujer Indígena de Colombia. Este manifiesto lo que pretende es aportar a la memoria colectiva de los pueblos indígenas y visibilizar las luchas de las mujeres indígenas en la protección de sus pueblos. Esta historia me impresiona mucho porque yo no me imagino cómo habrán hecho esta cantidad de mujeres en 1927 para ponerse de acuerdo para ir todas a firmar un manifiesto. Me imagino el trabajo que hay detrás de esto. Y en el manifiesto, además de reivindicar el lugar de la mujer dentro de las comunidades indígenas, hacen una denuncia sobre los despojos y violencias que están viviendo algunos de sus pueblos. Esto es mucho antes de la Constitución del 91, frente al robo de tierras que están sufriendo por parte de terratenientes. Además, en ese manifiesto, pues también se hace énfasis en la importancia que tiene reconocer los liderazgos y los trabajos que realizan las mujeres indígenas dentro de sus comunidades. En 1928,
del 13 de junio al 16 de junio en Bogotá se da la primera huelga de telefonistas de Bogotá. Eran mujeres contratadas por una empresa de teléfonos que tenía vínculos internacionales en donde, como ya lo hemos visto siempre, sus condiciones laborales eran bastante precarias. Ellas hacen un pliego de peticiones que era básicamente de nuevo el aumento de sueldos, la disminución de la jornada laboral, los descansos dominicales, tampoco tenían descanso ningún día, y que no les cobraran los daños normales por uso que tenían las máquinas, porque de nuevo, como sucedía con las mujeres de las que hemos estado hablando durante este tiempo, ellas no podían normalmente acceder a su salario completo porque normalmente se les hacían descuentos por varias cosas, digamos. Ellas duraron esos 3 días generando una serie de peticiones, la empresa no accedía, entonces ellas lo que hacen es detener pues un poco las comunicaciones en Bogotá y frente a esto pues ahí sí ya los dueños empiezan a escucharlas y acceden a algunas de las peticiones que ellas tienen como trabajadoras. En 1945 nace Berichá y muere en 2011 en Cubará, Boyacá. Berichá es una indígena uva, autora del texto Tengo los pies en la cabeza. Berichá nace sin piernas y sin brazos, lo que a ella le genera como algunas dudas y algunas reflexiones en torno a lo que significa ser mujer indígena y con una diversidad funcional en Colombia. Entonces, en esta autobiografía, Tengo los pies en la cabeza, ella lo que hace es un poco hablar de esta discriminación que ella vive pues por esa condición que ella tiene. Y además en esa autobiografía ella aprovecha para hablar de las luchas que ha dado su pueblo para evitar que las industrias petroleras entren en su territorio y se apropien de sus tierras. Y finalmente tenemos a Avelina Pancho. Ella nace en 1966 en Insa, Cauca y muere en el 2017. Avelina es una indígena nata que luchó por la educación bilingüe y multicultural porque ella afirmaba que la única manera en que los pueblos indígenas podrían generar autonomía lingüística y autonomía, de hecho, en general, política y económica, era recibiendo una educación de acuerdo a lo que, pues, a sus tradiciones y a las características propias de su pueblo. Entonces ella se convierte en una defensora de la educación bilingüe y multicultural y además se convierte en una defensora de las mujeres indígenas. Ella dice que las mujeres indígenas tienen que empezar a participar activamente en espacios de toma de decisiones sobre sus tierras y que tengan voz y voto dentro de esas reuniones, que sean invitadas y que puedan participar activamente, no solamente invitadas como acompañantes, sino que puedan participar activamente y tomar decisiones frente al uso de sus tierras. Bueno, esta es toda la línea de tiempo que yo les tenía preparadas. La verdad, para mí fue un honor poder hacerla porque fue darme cuenta, reconocer, como ya sabemos, que han sido múltiples las historias de mujeres que han sido borradas de la historia oficial de Colombia y que podemos aún hoy, digamos yo que soy de finales del siglo pasado, reconocerme en múltiples de las luchas que han dado estas mujeres. Como les decía, antes de empezar esta línea de tiempo es muy importante que las conozcamos para también honrar su memoria, recordarlas y empezar entre todas a hablar sobre estas mujeres, que si la historia las ha querido borrar, pues nosotras también podemos evitar que sigan siendo borradas. Bueno, ahora me gustaría hablar de un tema que les mencioné al comienzo y es el cuidado como trabajo. Porque para mí es importante hablar de eso, porque yo creo que no es, pues no es un secreto para nosotras que en Colombia se ha venido dando, bueno, en general en el mundo se ha venido dando una transformación en relación a cómo se entiende el cuidado y qué podemos hacer frente a las dinámicas de cuidado que habían antes y que resultaban pues un poco violentas con algunos grupos poblacionales. Pero antes de eso me gustaría que viéramos un video que tengo por aquí para que en donde se explica mejor qué es el cuidado. Ahí están viendo el video. Sí, Dani. Sí. ¿Sí? Listo. Este es un video de Panamá, pero aplica totalmente a la realidad colombiana. En realidad, yo creo que aplica a la realidad del mundo entero. Entonces, aquí está. Me avisan si se escuchan.
Ok, bueno, No, Dani, no tiene. ¿No? Ah, aquí yo. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días. Yo estoy averiguando sobre un préstamo personal. Claro, con mucho gusto. Solamente respóndame las siguientes preguntas. ¿Qué nivel académico tiene usted? Bueno, yo soy profesional, pero en este momento no estoy ejerciendo. ¿Y a qué se dedica actualmente? Cuidado. Señora, ¿a qué sector pertenece esa actividad? Está dentro de la rama de los servicios. Ok, servicios. Bueno, diligencias, actividades para terceros. Usted sabe, esas cosas que por su trabajo las personas no pueden realizar. Al final las quedo haciendo yo. Disculpe, señora, ¿esta actividad pertenece a alguna empresa? Ah, ok, como persona natural. ¿Y esta actividad es eventual o a tiempo completo? Eventual. No, esto es tiempo completo. Trabajo los 7 días de la semana, entre 14 y 16 horas. No tomo vacaciones ni días festivos. No, se va. Yo no sé qué salario. No, hombre. Espérese, señora, espérese. Usted me está tomando el pelo. Usted trabaja 16 horas sin cobrar días feriados ni vacaciones. ¿Para quién usted trabaja? Miguel, soy tu esposa, Ana, y trabajo para nosotros. La sociedad y la economía funciona gracias a la labor silenciosa del cuidado. Muchas personas dedican su día al cuidado y, sin embargo, la mayoría no recibe remuneración o son mal remuneradas. El cuidado es tan importante como cualquier otra actividad económica, aunque no siempre la valoramos como un trabajo que genera grandes beneficios a la sociedad. La existencia de personas que nos ayudan con el cuidado nuestro y de nuestras familias permite que, en las empresas, los colaboradores se pueden enfocar en sus tareas, aumentando su concentración y, por lo tanto, su productividad. En los hogares se atiendan nuestras necesidades esenciales, fortaleciendo el bienestar de quienes lo reciben: menores, personas con discapacidad y adultos mayores, entre otros. Asegurar el acceso de todas las personas a servicios de cuidado contribuye al logro de objetivos de desarrollo sostenible como fin de la pobreza. Creo que hasta ahí está bien. Esto apenas es una introducción para pensarnos el cuidado y qué tiene que ver eso con el trabajo y qué tiene que ver con las mujeres. Bueno, como ya lo hemos visto, lo vimos en las cifras, la mayoría de personas que asumen los trabajos del hogar y en general los trabajos de cuidado son mujeres alrededor del mundo. ¿Qué es el cuidado? Para empezar a hablar si el cuidado es trabajo o no, tenemos que preguntarnos, pues, ¿qué es el cuidado? El cuidado básicamente es el conjunto de acciones que brindan bienestar cotidiano a las personas. Esto, como les venía mencionando, ha sido atribuido socialmente en nuestras sociedades occidentales a las mujeres y a las niñas. A las niñas se les prepara también para cuidar y no tienen ningún tipo de remuneración ni económica ni simbólica, ni de reconocimiento económico ni simbólico. Hay una persona, una mujer, una profesora que yo tuve en la especialización que decía que el cuidado se extrañaba y se reclamaba cuando no estaba realizado. Entonces, por ejemplo, antes, no sé si todavía sucede en sus hogares, pero me imagino que antes sucedía que el esposo que trabajaba por fuera del hogar llegaba a su hogar, por ejemplo, y si no había comida, se enojaba. Se enojaba aun cuando siempre recibía comida, pero el día que no había, lo más normal es que se reclame. Pero cuando se hace, pues no se genera ningún tipo de reconocimiento ni simbólico ni económico. Tener la comida lista, por ejemplo, es algo que suele suceder y que suele suceder no por obra y gracia de la vida o de lo que sea, no por magia, sino porque hay una persona que está realizando ese cuidado, ese trabajo y que no está siendo reconocida. En Colombia, en el 2010, bajo la ley 1413, se empieza a hablar del valor financiero que genera el cuidado, se empieza a reconocer que el cuidado como actividad económica, como trabajo, puede generar un valor financiero dentro de la economía nacional y esto no había sido reconocido de tal manera hasta este año. Aquí yo quiero decir algo y es,
Antes de pasar a la siguiente diapositiva, y es en el video se dice que el cuidado es una actividad muy importante para la sociedad. Yo diría que no es muy importante, sino realmente es la actividad más importante de la sociedad, porque es la que sostiene la vida, es la que sostiene el quehacer diario de las personas, es la que sostiene, por ejemplo, la posibilidad que nosotros tengamos alimento. El trabajo del campo, en tanto, es un trabajo que genera bienestar, que nos posibilita vivir, que nos posibilita alimentarnos, por ejemplo, es un trabajo de cuidado. Y las personas que comeríamos si no hay personas que trabajan pues en los campos, ¿no? Hay personas que trabajan la tierra. Entonces, realmente el cuidado no es un trabajo muy importante, sino es el trabajo más importante de las sociedades. Aquí hay algunas cifras de hombres versus mujeres que desarrollan trabajos de cuidado no remunerados por zona del país. Entonces, en la zona atlántica, estas son cifras del DANE para que lo tengamos en cuenta. En la zona atlántica, el 39,2% de las mujeres realiza trabajos del cuidado no remunerados frente al 16,9% de los hombres. En la zona central, el 26,6% de las mujeres frente al 12,3% de los hombres. En la zona oriental, el 31% de las mujeres frente al 16,1% de los hombres. En la zona pacífica, el 30% de mujeres frente al 15,7% de los hombres. En Bogotá, que supuestamente pensaríamos y se cree que esto está distribuido de una manera más equitativa, realmente no es así. El 24% de las mujeres frente al 10,9% de los hombres. Estamos hablando de más de la mitad de las mujeres en Bogotá realizan trabajos del hogar no remunerados dentro de sus hogares. Y en San Andrés, el 22,9% de las mujeres frente al 17,1% de los hombres. Y en total, en el país, el 28,8% de las mujeres frente al 14,4% de los hombres. Es decir, las mujeres realizan el doble de trabajos del cuidado no remunerados en Colombia, no remunerados, no reconocidos ni simbólica ni económicamente. En el 2020, Bogotá se vuelve una ciudad pionera en la zona, en la región, porque es la primera que crea un sistema distrital de cuidado. Este sistema distrital de cuidado lo que hace primero es justamente reconocer el cuidado como un trabajo, no como una acción per se o como una labor de cariño y de amor per se, sino el cuidado como un trabajo. Y a partir de este reconocimiento empieza a plantear algunas modificaciones sociales que se deben dar para que el cuidado empiece a ser reconocido económica y simbólicamente, no solamente dentro de las familias, sino también dentro de la sociedad. Entonces, lo que hace es generar todo un sistema para que los trabajos del cuidado, que por ejemplo sean dentro de los hogares, sean repartidos no solamente entre los otros miembros de la familia, sino también dentro de la sociedad en general. La sociedad y el Estado en general es el que tiene una responsabilidad de que los trabajos del cuidado sean redistribuidos a nivel social. En el 2022 se crea la Comisión Intersectorial para la Política Pública del Cuidado. Esta comisión lo que va a hacer es pensarse en la manera en que este sistema distrital de cuidado se puede ampliar a todo el territorio nacional. Por eso, la Ley 2881 del 2023 crea el Sistema Nacional de Cuidado, que tiene como objetivo un poco el mismo objetivo que tiene el Sistema Distrital de Cuidado. Ahí se me olvidó mencionar algo, y es que el Sistema Distrital de Cuidado, el Sistema Nacional de Cuidado, también pretende hacer algo, y es darle un lugar a las personas que cuidan, que la mayoría son mujeres, y generar acciones para que ellas sean cuidadas y reciban cuidado y no solamente sean cuidadoras. Y pues ahí se empieza a generar todo un sistema para que haya una redistribución de los trabajos del cuidado. En el DANE el año pasado salió una cifra, y es: si estos trabajos del cuidado que no han sido remunerados se pagaran, representaría el sector más productivo del país, más o menos el 20% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, pues en estas reflexiones que hemos estado haciendo sobre el Día de la Mujer Trabajadora, como era llamada anteriormente, la mejor manera yo creo que podemos hacer para conmemorar esta fecha es empezar a reconocer los trabajos de cuidado que se dan al interior de nuestro hogar, los trabajos de cuidado que se han dado para que nosotras podamos hacer lo que hoy estamos haciendo, y la manera en que podemos mitigar un poco las violencias que se han ejercido sobre las mujeres
que han realizado trabajos del cuidado en la sociedad en general. Listo. Hasta aquí es la presentación. Me gustaría que hiciéramos esta actividad para que ya podamos aplicar un poco lo que hemos visto en toda esta presentación y podamos dialogar y generar reflexiones conjuntas en relación a la importancia que tiene el 8 de marzo, la importancia que tiene reconocer, por ejemplo, el cuidado como un trabajo y la importancia que tiene conmemorar mañana el Día Internacional de la Mujer. Entonces, para eso nos vamos a reunir en grupos de 4 personas y cada integrante tendrá 4 minutos. Importante que controlemos el tiempo, que cuidemos la palabra de las demás personas para no apropiarnos y monopolizar la palabra y mencionar a cuál mujer trabajadora de su familia le gustaría recordar en este 8 de marzo. Al final, regresaremos a la sala y compartiremos las reflexiones. Entonces, no sé, Kelly, si finalmente podemos hacer los grupos. Sí, Daniela, ¿tú también puedes hacer los grupos? El más ahí dice salas de grupo. Sí, sí los puedes. Sí, lo puedes visualizar. No, a mí no me parece. No me aparece. ¿Quieres que te pase a ti? Entonces, si quieres, voy a armar 3 grupos. ¿Sí? Dale. Somos. Entonces, dale un momento. Aquí me parece que ya están ingresando a las salas. Por favor, para que se empiecen a unir a las salas que cada una le correspondió. No sé, a mí no me envía notificación de a qué sala me debo unir. ¿O será que todavía no voy? Hay 3 salas. A mí tampoco me salió. Espérense entonces, bueno, porque me dice que ya, si quieres darle las instrucciones y ya. Ya leí las instrucciones. Sería eso, como reunirnos Sí, y en 4 minutos cada una pensar a cuál mujer de su familia le gustaría, o de sus hogares le gustaría honrar este 8 de mayo, mañana. vengo a volver a enviarlas. Pero entonces van a armarse los 2 grupos.
¿Sí lograron hacerse los grupos? Pues te cuento que acá ya tengo los dos grupos, pero me dicen que hay varias chicas que no se han unido a ellos. Mm, O no sé si entonces más bien quieren acá conversarlo. sí, sí, eso te iba a decir. Yo creo que entonces podemos regresar aquí a la sala y conversamos entre todos. Si quieres, avísame cuando veas que ya estamos todas acá. Listo, ya lo cerré. Listo. Bueno, entonces, pues las invitaría, de hecho, a ustedes a que puedan contarnos un poco a qué mujer de sus hogares les gustaría honrar y pues mañana, en el Día de la Mujer. No sé si alguna quiera compartir algo. Geraldine, no sé si tú quieras, o también podemos dejar la actividad para que cada quien se la lleve de reflexión personal. Cuéntame cómo la ves. Sí, pues si alguna compañera quiere compartir, alguien que quiera recordar o mencionar para este 8 de marzo, con todos los temas que Daniela nos ha comentado. Sí, yo creo que a mí me gustaría compartir frente a qué mujeres conmemoro y recuerdo pues mañana precisamente como 8 de marzo. Por una parte mi madre, pues aunque la tengo viva, pues siempre recuerdo pues todas las labores del cuidado que ella pues de una u otra forma sacrificó digamos, sus prioridades como mujer y pues cómo se dedicó a nuestro cuidado. Y ahora es una mujer a la cual admiro demasiado porque ahora, pues después de mucho tiempo, ella vuelve a retomar sus estudios universitarios. Ahorita ya está en séptimo semestre y pues a pesar de todo lo que ella se esforzó, eh, pues está todavía, digamos, como retomando otra vez volver a ser ella. Digamos que es como mi persona a la cual, digamos que recuerdo y que pues traigo. Ahí se te fue el audio. Creo que se te fue el audio. La, Ya, ahí ya. Sí, la señal. a ella, volví. Sí, ya. Sí. Bueno, otra de las personas a la que recuerdo este 8 de marzo es a mi tía Susana. Ella no se encuentra en este plano. Lastimosamente también, digamos que la desigualdad no solo se ve en los temas laborales o en esas cosas, sino también en la parte de la salud. Lastimosamente, nuestro funcionamiento como mujeres en tema de salud, como fuimos, o toda la parte médica ha sido hecha y creada para hombres,
no se detectó a tiempo su enfermedad y eso pues no la tiene en este plano, pero de ella aprendí muchas cosas. De hecho, la parte de ser disciplinada, súper independiente, ella fue la que se fue en contra de la familia y con los estereotipos de que tenía que casarse, que tenía que tener hijos. Ella fue una mujer soltera, toda su vida trabajó, se agarrió al final. Y pues eso también me llevó a mí como a replantearme, hey, mira, ella no pudo, o sea, ella se fue en contra de todos como los estándares y, y mira lo exitosa y lo profesional y todo lo que fue, hasta que pues la enfermedad no la arrebató. Y ya, eso sería. Y gracias por el espacio y la palabra. Gracias, Kelly. Qué lindo poder honrar eso. Yo quiero compartirles algo y es que durante muchos años en mi familia materna, de hecho en mi familia paterna también, se tenía la idea de que quien había trabajado en la casa eran mis abuelos. Ellos eran los que salían del hogar para trabajar. Mi abuelo paterno trabajaba en los ferrocarriles y mi abuelo materno trabajaba manejando un bus. Y durante muchos años se decía que ellos eran los que habían trabajado. Y hace poco, hace unos meses, mi mamá se me acercó a decirme que injusto con mi mamá, mi abuela le dio un infarto el año pasado, y dijo que injusto con mi mamá que nunca la hayamos reconocido como trabajadora cuando la que estaba al frente del trabajo del hogar era ella, al punto en que yo creía que mi mamá no dormía, porque cuando yo me levantaba, mi mamá ya estaba despierta y cuando yo me iba a dormir, mi mamá seguía haciendo cosas en la casa. Entonces, imagínense también cómo nosotras, digamos, los cambios que hemos visto estas generaciones, también pueden impactar la forma de pensar de las generaciones de arriba, de las generaciones que vienen, y se empiezan a generar unos reconocimientos simbólicos distintos a los que ocurrían hasta hace pocos años. Entonces es muy importante hablar de estos temas pues en las casas, ¿no? Por lo menos en sí, si en las casas es difícil, por lo menos en otros círculos que nosotras frecuentemos. No sé si alguien más quiere compartir alguna experiencia. Buenas tardes, buenas Quisiera noches. compartir algo. Sí, claro. Sí, yo, la verdad, a mí me gustaría destacar pues a mi mami. Ella murió hace muchos años, hace 30 y algo, pero la verdad ella sufrió mucho por parte de mi papá porque él era un hombre muy violento, llegaba a pegarle, casi no le daba para la comida y más sin embargo sacó adelante a sus 5 hijos porque somos 5 y hasta él mismo le daba de comer. Entonces la verdad era que eran mujeres pues demasiado valientes, demasiado trabajadoras, demasiado honestas y entonces no, de verdad que las mujeres hay mucho que destacar en ellas porque siempre son echadas para adelante, nada las tranca, así le pegaran, ella siempre tenía una sonrisa en su boca y pues sí quiero recordarla porque de verdad ha sido un ejemplo de vida para toda mi familia. Gracias, Luz Dori. Gracias por compartir tu experiencia. Jenny, creo que tú querías hablar. Sí, buenas noches. Quiero hablar sobre otro tema sobre los convenios y quería preguntarle, Daniela, si ha escuchado que estamos trabajando desde los sindicatos para la ratificación del convenio 190 de la OIT sobre la eliminación del acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Ya en el Senado ya va en el segundo debate, que lo están liderando Jael Quiroga y Antonio José Correa. Es el proyecto de ley 217. Si ha escuchado algo sobre ese tema. No, por favor, tienes la palabra. No, era porque yo ya pues lo he comentado con las chicas en diferentes escenarios y quería saber si usted ya estaba enterada de ese tema para ver si nos podía ilustrar un poco sobre lo que estaba pasando. Hasta donde tengo entendido que en el mes de septiembre estamos en el segundo debate, pero creo que no se ha vuelto a retomar por la situación política porque estamos viviendo lo apretado que están los proyectos de ley del gobierno, entonces pues pensé que me había quedado un poco atrás y es que
no le han dado el trámite todavía para este año. Era para eso, para cuando nos volvamos a ver, entonces, si nos puede ilustrar un poquito más sobre ese convenio. Particularmente sobre ese convenio, no. Lo que sí puedo decir es que Colombia es uno de los países que ha ratificado, de hecho hace unos meses, el convenio en contra del acoso sexual y abuso sexual en los trabajos. Yo creo que tú ya sabes de eso, Jenny. Y yo creo que simplemente lo que puedo decir es que estas batallas son batallas de largo aliento, o sea, no son batallas que se van a dar de un día para otro, hay que generar todo un cambio estructural para que esto se pueda dar y además para que esto se haga efectivo, que es un poco el énfasis que yo he hecho durante toda la presentación y es una cosa es ganar derechos, que eso es lo primero, lo más básico, pero otro reto es realmente hacer efectivos estos derechos. Entonces, por ejemplo, el, pues el tema de la violencia de género en Colombia, aun cuando hay mil leyes que nos protegen a las mujeres, aun cuando hay todo un sistema jurídico creado para protegernos, no ha sido efectivo y eso lo dice algo tan básico como son los casos de feminicidio que les presenté durante el año pasado. Entonces yo creo que se tienen que dar, digamos, no podemos pensar que ganar derechos, con la ganancia de los derechos se acaban pues las luchas, porque realmente no. Se genera una lucha aún quizás que genera un doble esfuerzo, que es la lucha de la aplicación de los derechos. Eso es lo que yo te puedo decir respecto a ese tema en particular. Ok. No sé si también quieras compartirnos algo sobre pues la invitación de mañana. ¿Quién te gustaría honrar, conmemorar en el Día de la Mujer en tu hogar? Ah, O incluso uno mismo sí, también. a Incluso mi madre, una madre berraca que la casaron a los 14 años, tuvo 8 hijos, luchó contra todos los estereotipos, no la dejaban estudiar, se preparó maestra, licenciada, nos educó, tiene 90 años y aún sigue bailando, el meneíto. Una mujer berraca, digna de admirar. Qué chévere, qué bueno, Jenny. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiera compartir. Buenas noches. Hola, Nena. Sí, mira, yo también tengo que compartir experiencias. También quiero para el día de mañana conmemorar a mi madre. Nosotros somos 5 hermanas, yo soy la menor de 5 hermanas. Pues mi madre primero, pues luchando a sacar adelante a mis hermanas. Todas fueron muy seguiditas. A mí le tocó una vida de madre soltera, luchar por la vida, por trabajar. No tuvo oportunidades de estudiar. Pero sin embargo, como toda madre, tiene muchas cosas buenas, es muy, o sea, las madres por sí, las abuelas son muy sabias de la experiencia que han tenido, que han vivido a lo largo de su vida. Entonces nos crió a nosotras, mis hermanas también fueron como una madre para mí, que después de 17 años yo nací, después de tenerla, mi hermana la que me precede ya tiene, ella me lleva 17 años a mí, entonces ellas también fueron como parte de mi aprendizaje. Entonces a ellas las quiero también honrar. Tampoco tuvieron mucho la oportunidad de estudiar así carreras universitarias, pero aún sacaron su bachillerato y también en este momento han logrado pensionarse. Entonces las destaco a ellas. También vengo de una familia de solo mujeres, sobrinas, la hija mía también. Entonces, nosotros las mujeres somos berracas. Salimos también, hemos demostrado a lo largo del tiempo que salimos también adelante solas, como lo han compartido también las demás compañeras, y eso también quiero destacar. De buenas aprovecho para felicitarla a todas ustedes por esa lucha que tenemos nosotros las mujeres. Muchas gracias, Emi. Muchas gracias por Bueno, compartir. No sé si bueno, alguna más. ustedes. Sí, pues obviamente resaltar como la participación de todas, pero también a conmemorar o digamos que resaltar a cada una de nosotras, ¿no? Porque cada una vive un diferente proceso y
a través de sus vidas y las personas también que nos rodean, que nos acompañan, digamos, en las labores, las señoras de cafetería, todas ellas tienen unas historias que a veces son difíciles y también pues en el diario vivir, que es donde, pues en el trabajo, que es donde más tiempo la pasamos, entonces también conocemos sus historias. Y pues claramente a mi madre y todas pues las mujeres que componen mi familia, que igualmente también cada una tiene su historia de vida y de lucha al pasar del tiempo, porque las generaciones son muy diferentes. Entonces, dependiendo de cada generación, cada una vive su etapa. Entonces, también a resaltarlas a todas. Gracias, Geraldine. No sé si alguna más quiera. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todas por compartir las historias. Yo creo que lo interesante de todo esto es reconocer que efectivamente a lo largo de la historia han habido unos cambios que nos han permitido llevar una vida más digna de la manera en la que hoy podemos llevarla. Sin embargo, también reconocer que aun cuando nuestras mamás y las mujeres que nos antecedieron llevaron una vida de mucha, yo le digo berraquera, como mucha fuerza y mucha dignidad para sacar adelante sus familias y demás, lo ideal realmente hubiera sido que ellas no tuvieran que realizar semejantes esfuerzos para poder sacar adelante sus familias y para poder sacar adelante sus proyectos en la sociedad. Entonces también pues reconocer que la lucha sigue, que lo ideal es que las generaciones que vienen no les toque, digamos, sufrir, porque realmente también mucho de esto que tenían que hacer las mamás iba acompañado de sufrimiento y aún dejar de ser ellas mismas para que otras personas fueran. Entonces la lucha ahora es reconocer esa historia para empezar a cambiarla, que por lo menos a nosotras y a las generaciones que vienen les toque escribir una historia distinta desde lugares más amables, desde un mayor reconocimiento a quiénes son, a lo que hacen, a lo que le han aportado no solamente a, a nuestras familias, sino a nuestra sociedad. Entonces, pues dejo esta reflexión y yo por acá dejo mi exposición. Ahí ya le doy la palabra a Geraldine y a Kelly para que continúe. Muchísimas gracias a todas por escuchar y por quedarse hasta el final. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos y por toda la información que nos brindaste durante este ratito en la tarde. A las demás compañeras, no sé si Kelly quieras decir algo antes de continuar. No, pues agradecerle a Dani por toda esa explicación que nos dio. Realmente fue súper, pues hacer esa línea de tiempo y también el abordaje jurídico de cómo hemos poco a poco ido ganando derechos, pero pues igual todavía es un camino largo. Creo que desde la parte sindical nos da mucha luz frente a cuál debe ser el norte que nosotras como mujeres Banco de la República, pero también como mujeres sindicalizadas de ANEBRE, debemos luchar en la próxima convención, ¿no? Pensarnos muchas cosas como la parte del cuidado, como que pedirle al banco más cositas, me abrió mucho, con muchas ideas ahí. Entonces, gracias, Dani, y pues igual a todas las personas que se conectaran, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Kelly, Geraldine. Mil gracias a ustedes por la invitación. Se me olvidó mencionar algo y es, si alguna está interesada en algo de lo que yo expuse, también pueden contactarme. Yo también les puedo proporcionar la bibliografía de la que saqué pues esa cantidad de información. Entonces, también el conocimiento es colectivo y es de todas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Gracias a ustedes. Gracias. Entonces, a las compañeras que siguen conectadas, por favor, no se vayan a desconectar. Y bueno, voy a hacer entonces una rifa de 5 bonos, pero veo que vemos, está Liliana, está Kelly, Mónica, Jenny, Ena Milena, Luz Dari y Mirna. Entonces les voy a compartir pantalla un momento para que vean la rifa rápidamente.